Mi apartamento fue robado 3 veces en 8 meses. La policía vino cada vez. Anotaban cosas, hacían las mismas preguntas y se iban. El administrador del edificio me dijo que las cámaras de mi piso tenían un punto ciego. Dijo que era un problema conocido. Dijo que estaban trabajando en ello. Así que dejé de esperar a que alguien lo arreglara e instalé mi propia cámara, en un lugar donde nadie pensaría jamás en mirar. 4 semanas después, mi teléfono vibró a las 11:14 de un martes por la mañana. Movimiento detectado. Y cuando abrí la aplicación y vi quién entraba por mi puerta principal, entendí por qué nadie había encontrado nada nunca. El primer robo ocurrió un miércoles de abril. Llegué a casa del trabajo poco después de las 7. Dejé mi bolso y noté que el cajón debajo del televisor estaba abierto. Nunca lo dejo abierto. Adentro guardaba mi computadora portátil, un disco duro portátil y un pequeño sobre con $300 en efectivo que usaba para la despensa. Todo había desaparecido. La puerta no había sido forzada. La cerradura no estaba rayada. Nada estaba roto. Parecía que quienquiera que hubiese entrado tenía una llave. Llamé a la policía. Un oficial llegó 40 minutos después. Fue educado. Caminó lentamente por el apartamento. Miró el cajón, la puerta, la cerradura. Anotó cosas en una pequeña libreta. Me preguntó si tenía algún enemigo, si había notado a alguien sospechoso en el edificio, si le había prestado mi llave a alguien recientemente. Dije que no a las 3. Dijo que le daría seguimiento en el transcurso de la semana. Nunca lo hizo. Llamé al administrador del edificio a la mañana siguiente. Su nombre era Robert Callahan. Había trabajado en ese edificio durante 11 años y tenía ese tipo de calma que proviene de nunca ser responsabilizado por nada. Me escuchó desde detrás de su escritorio con los brazos cruzados y los ojos un poco desenfocados, de la forma en que mira a la gente cuando ya ha decidido lo que va a decir antes de que termines de hablar. Dijo que las cámaras del pasillo en el 7º piso tenían una brecha de cobertura. Dijo que era una limitación técnica conocida. Dijo que el edificio estaba en proceso de actualizar el sistema. Dijo que lamentaba lo sucedido y que le avisara si necesitaba algo. Pregunté cuánto tiempo tomaría la actualización. Dijo que no tenía un cronograma exacto. Le di las gracias y me fui. El segundo robo fue en junio. 2 meses después, casi el mismo día. Esta vez se llevaron una cámara que guardaba en el estante junto a la ventana, un reloj que mi padre me dio el año antes de morir y los $200 que tenía doblados dentro de una taza de café en el mostrador de la cocina. La taza seguía allí. Habían sacado el dinero con cuidado y dejado la taza exactamente donde estaba. Eso me molestó más que cualquier otra cosa. El cuidado, la paciencia. Llamé a la policía de nuevo. Un oficial diferente esta vez, los mismos 12 minutos, el mismo portapapeles, la misma voz diciéndome que estarían en contacto. Volví con Robert. Tenía la misma postura, los mismos brazos cruzados, la misma expresión un tanto distante. Dijo que la actualización seguía en progreso. Dijo que estas cosas tomaban tiempo. Dijo que entendía lo frustrante que debía ser y que el edificio se tomaba la seguridad de los residentes muy en serio. Me quedé de pie en su oficina por un momento después de que terminó de hablar. Luego dije que estaba bien, y salí. La tercera vez ocurrió en diciembre, 4 días antes de Navidad. Regresaba de la casa de mi hermana. Lo noté incluso antes de encender la luz. La puerta del dormitorio estaba en un ángulo diferente al que la dejo. Siempre la empujo hasta dejarla casi cerrada. Estaba abierta a medias. Se habían llevado una caja que guardaba debajo de la cama. Una caja de cartón lisa sellada con cinta adhesiva. Adentro estaban todas las joyas que mi madre poseía antes de fallecer. Una cadena de oro que usó todos los días durante 30 años. 2 anillos. Un brazalete que le había regalado su hermana. Un pequeño par de aretes que se compró cuando me gradué. Cosas que nunca usé. Cosas que nunca iba a vender. Cosas que guardaba porque necesitaba que existieran en algún lugar en el mismo espacio físico que yo. Me senté en el suelo junto al espacio vacío debajo de la cama y me quedé allí un rato. No sé exactamente cuánto tiempo. Cuando me levanté, no llamé a la policía. No llamé a Robert. Me lavé la cara, preparé café y me senté a la mesa de la cocina con mi teléfono enfrente de mí. Pensé en las 3 veces que alguien había entrado a mi casa sin romper nada, sin dejar rastro, siempre en horario de trabajo, siempre cuando yo no estaba, siempre de forma limpia. Alguien conocía mis horarios,
Alguien tenía acceso, y alguien había estado haciendo esto el tiempo suficiente como para sentirse cómodo. Esa noche pedí una cámara por internet. Pequeña, negro mate, más o menos del tamaño de una memoria USB, activada por movimiento, con 12 horas de almacenamiento y lente gran angular. Llegó 2 días después. Pasé 1 hora observando mi apartamento desde diferentes ángulos, pensando hacia dónde irían los ojos de alguien al entrar. Los lugares obvios, los estantes, las esquinas cerca del suelo, el área junto a la puerta. Nadie mira hacia arriba. Desatornillé el detector de humo que estaba sobre la puerta principal. Lo moví 6 pulgadas hacia la izquierda por el techo y monté la cámara en la posición original. La conecté al cableado que ya pasaba por la pared. Volví a atornillar la cubierta y me paré debajo. No se notaba que estaba allí. No se notaba que algo hubiera cambiado. Configuré la aplicación, probé el ángulo 2 veces y confirmé que se podía leer claramente el número de mi puerta principal desde la transmisión. Luego fui a trabajar a la mañana siguiente como si nada fuera diferente. La primera semana pasó sin novedades. La segunda semana, nada. Empecé a preguntarme si se habían dado cuenta de algo, si de alguna manera había cambiado la energía del apartamento de una forma que los hiciera dudar. Las personas que hacen esto por el tiempo suficiente desarrollan instintos para saber cuándo algo no anda bien. Tal vez lo presintieron. Luego, un martes 23, a las 11:14 de la mañana, mi teléfono vibró sobre mi escritorio en el trabajo. Movimiento detectado. Abrí la aplicación. El pasillo estuvo inmóvil por 1 segundo. Luego, una figura entró en el encuadre desde la izquierda. Reconocí la chaqueta antes de reconocer cualquier otra cosa. Verde oscuro. Un pequeño logo en el hombro izquierdo. El uniforme de mantenimiento del edificio. Lo había visto 100 veces en el ascensor, en el vestíbulo, cerca de la entrada de servicio. Se detuvo frente a mi puerta. Su mano derecha fue al bolsillo de su chaqueta. No dudó. No miró a la izquierda ni a la derecha. No revisó el pasillo. La llave ya estaba afuera antes de que su mano hubiera llegado por completo a la cerradura. No era una copia. No era una ganzúa. Una llave plana, estándar. Una llave maestra. Abrió mi puerta en 4 segundos y entró como si lo hubiera hecho 100 veces. ¿Por qué lo había hecho? Me quedé sentado en mi escritorio a 40 minutos de distancia, viendo esto en una pantalla de 2 pulgadas, completamente inmóvil. Mi café seguía caliente junto a mí. Alguien en la oficina detrás de mí se reía de algo. La impresora estaba funcionando. Todo a mi alrededor era completamente normal. No llamé a la policía. Ya sabía lo que pasaba cada vez que llamaba a la policía. Me desplacé por mis contactos y pasé de largo el número al que se suponía que debía llamar. Me detuve en un nombre que no había marcado en casi 2 años. Mi cuñado, Marcus, trabajaba para la ciudad. No en las fuerzas del orden exactamente. Algo más discreto que eso. El tipo de trabajo que podía extraer registros de acceso a edificios, historiales de llaves maestras y antecedentes laborales sin presentar un solo documento público. Le envié el video sin ningún mensaje adjunto. Su respuesta llegó en menos de 3 minutos. 3 palabras. Yo lo conozco. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego escribí, ¿cómo? Lo que Marcus me dijo a continuación hizo que los 3 robos parecieran la parte más insignificante de lo que estaba sucediendo en ese edificio. Su nombre era Dario Fuentes, 41 años. Llevaba 6 trabajando como técnico de mantenimiento en mi edificio. Antes de eso, había tenido otros 2 empleos similares en propiedades del mismo grupo inmobiliario, ambos terminados con renuncia voluntaria, justo antes de que se iniciaran investigaciones internas por pérdidas de inventario no explicadas. El patrón estaba ahí, escrito en los registros. Nadie lo había conectado porque nadie había mirado los 3 edificios al mismo tiempo. Marcus me explicó todo esto mientras yo seguía sentado en mi escritorio de trabajo, con el café enfriándose al lado. Lo hizo con esa forma suya de hablar. Preciso, sin inflexión, como si estuviera leyendo un informe en voz alta. No hacía preguntas innecesarias. No me decía lo que debía sentir. Solo me daba los hechos. Le pregunté cómo lo conocía. Hubo una pausa. Dijo que Dario Fuentes había tenido acceso a registros de mantenimiento en un edificio municipal hace 3 años. Que durante ese periodo desaparecieron varios artículos de valor de oficinas administrativas de planta baja. Que la investigación fue cerrada sin cargos por falta de evidencia directa.
que él había sido uno de los que revisó el caso. Dijo que nunca había podido probarlo. Permanecí en silencio. Marcus preguntó si tenía el video completo guardado en algún lugar fuera de la aplicación. Le dije que sí, que lo había descargado automáticamente al teléfono en el momento en que abrí la notificación. Me dijo que lo guardara en más de un lugar, que no hiciera nada todavía, que esperara. Colgué y miré por la ventana de la oficina durante varios minutos. Afuera era un día gris, con nubes bajas que hacían que el mediodía pareciera más tarde de lo que era. La calle estaba llena de gente que caminaba rápido con el cuello hundido en las chaquetas. Nadie miraba hacia arriba. Esa frase seguía volviendo a mí. Nadie mira hacia arriba. Volví al trabajo esa tarde y no dije nada a nadie. Respondí correos electrónicos. Asistí a una reunión sobre proyecciones de tercer trimestre. Comí algo de la máquina expendedora a las 3 porque se me olvidó el almuerzo. Actué exactamente como actuaba todos los días, porque lo único que sabía con certeza en ese momento era que no quería que nada cambiara de forma visible. Llegué a mi apartamento esa noche y lo primero que hice fue revisar la transmisión completa de la cámara. Dario había estado adentro 16 minutos. Lo vi entrar. Lo vi ir directo al dormitorio sin detenerse en ningún otro cuarto. Lo vi abrir el cajón de la mesita de noche, revisar el interior, cerrarlo. Lo vi mirar debajo de la cama. Lo vi abrir el armario, pasar los dedos por el borde de la repisa superior como si buscara algo específico. Lo vi caminar hasta la cocina y abrir 2 alacenas. Lo vi revisar la parte trasera del congelador, donde la gente a veces esconde cosas. Luego salió. 16 minutos. Metódico, sin prisa. Me quedé de pie frente a la pantalla durante un rato después de que el video terminó. Sentí algo que no era exactamente ira. Era más frío que eso, más estable. Como cuando llevas mucho tiempo sin saber algo y de repente lo sabes, y el alivio y la rabia llegan al mismo tiempo y se mezclan en una sola cosa sin nombre. El problema era que Dario no había encontrado nada esa tarde, porque no había nada que encontrar. El apartamento que vio era el mismo apartamento que cualquiera hubiera visto. Normal, ordinario, sin nada escondido. Pero eso no era lo que me preocupaba. Lo que me preocupaba era que lo había visto moverse con demasiada familiaridad. Sabía exactamente a dónde ir, sabía qué buscar. No estaba explorando. Estaba ejecutando una rutina que ya conocía de memoria. Eso significaba que había estado allí muchas más veces de las 3 que yo sabía. Y eso significaba que alguien le había dado información. Alguien le decía cuándo yo no estaba. Alguien conocía mis horarios lo suficientemente bien como para garantizarle una ventana de tiempo segura. 16 minutos no son el resultado de la suerte. 16 minutos son el resultado de saber exactamente cuánto tiempo tienes. Esa noche no dormí bien. A las 2 de la mañana estaba en la mesa de la cocina con mi computadora abierta, revisando los registros de acceso al edificio que Marcus me había enviado por correo antes de dormir. Había fechas, horas, entradas y salidas de cada miembro del personal con tarjeta de acceso activa. Los datos llegaban hasta 16 meses atrás. Empecé a comparar. Abril, primer robo. Horario de trabajo de Dario ese día. Entrada a las 7:40, salida a las 6:15 de la tarde. Sin interrupciones registradas, sin salidas intermedias por la puerta principal. Pero había una nota en el sistema. Mantenimiento preventivo en piso 7, entre las 11:00 y las 13:00. Mi piso. Junio, segundo robo. Misma situación. Trabajo programado en el 7º piso. 2 horas bloqueadas. Sin testigos, porque el pasillo tenía un punto ciego. Diciembre, tercer robo. Las fechas coincidían de nuevo. Me recosté en la silla y miré el techo durante un momento. Luego seguí buscando en los registros. Y encontré algo más. En cada una de las 3 fechas, la tarjeta de acceso de Robert Callahan había registrado una salida del edificio aproximadamente 90 minutos antes del trabajo programado de Dario. El administrador se iba, y luego, cuando no había nadie al mando, el técnico subía al 7º piso. No era coincidencia. No podía serlo. Me quedé mirando esos números durante un tiempo largo, suficiente para que el café que había preparado se enfriara sin que lo tocara. Había 2 personas involucradas. Uno entraba, el otro se aseguraba de que el camino estuviera libre. Y el sistema, las cámaras, los registros de la policía, todo el aparato que se supone que existe para proteger a gente como yo, había sido usado como parte del esquema.
Las cámaras con punto ciego no eran una limitación técnica, eran una condición necesaria. Robert no estaba trabajando en actualizarlas. Robert estaba asegurándose de que nadie las actualizara. Cerré la computadora. Pensé en la cadena de oro de mi madre. Pensé en que alguien había sacado dinero de una taza de café con suficiente cuidado como para dejar la taza exactamente donde estaba. Pensé en Robert, de pie detrás de su escritorio con los brazos cruzados y los ojos ligeramente desenfocados, diciéndome que entendía lo frustrante que debía ser. Me pregunté cuántos otros residentes del edificio habían pasado por su oficina con esa misma historia. Cuántos se habían ido sintiéndose escuchados por alguien que ya sabía exactamente lo que iba a decirles antes de que terminaran de hablar. Y me pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Esa pregunta era la que no me dejaba dormir. No el robo, no el dinero, no las joyas, sino el tiempo. El tiempo que alguien necesita para desarrollar ese nivel de calma, ese nivel de rutina, esa confianza absoluta de que nadie, nunca, los va a atrapar. Abrí el teléfono y le escribí a Marcus. Necesito saber cuánto tiempo llevan haciendo esto. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y esperé. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Lo suficiente para que no seas el primero. Leí esas palabras 3 veces seguidas. Luego volteé el teléfono boca abajo de nuevo y me quedé sentado en la oscuridad de la cocina hasta que la calefacción se apagó y empecé a sentir el frío del piso a través de las medias. No el primero. Eso cambiaba todo. No era un crimen de oportunidad. No era algo que hubiera empezado conmigo ni que fuera a terminar conmigo. Era un sistema, una operación que llevaba funcionando el tiempo suficiente como para tener víctimas anteriores que no lo sabían, o que lo sabían y no pudieron hacer nada, o que simplemente se habían mudado y dejado de contar. A la mañana siguiente llamé al trabajo y dije que me sentía mal. No era completamente mentira. Me quedé en casa y pasé las primeras 3 horas haciendo una sola cosa: buscar el nombre de Robert Callahan en cada base de datos pública a la que podía acceder. Registros de propiedad, historial de empleo, demandas civiles, noticias locales. Encontré poco al principio. Había trabajado en el edificio 11 años, como él mismo me había dicho. Antes de eso, en otra propiedad del mismo grupo inmobiliario, durante 4 años. Antes de eso, un año en blanco que no aparecía en ningún lado. Encontré una demanda civil de hace 8 años. Un residente de su edificio anterior reclamando pérdida de bienes personales durante un periodo de obras de mantenimiento. El caso fue desestimado por falta de pruebas. El nombre del residente era Patricia Moreno. Busqué a Patricia Moreno. La encontré en un foro de quejas de inquilinos. Una publicación de hace 7 años, sin respuestas. Describía exactamente lo mismo que me había pasado a mí. Puertas sin señales de fuerza. Objetos desaparecidos durante el día. Administrador que decía entender. Policía que no volvía. Al final de la publicación había escrito: si alguien más en el edificio tuvo un problema similar, por favor contáctenme. Nadie la había contactado. O si lo hicieron, no fue en ese foro. Le escribí. No esperaba respuesta. La publicación tenía 7 años. La gente abandona cuentas, cambia de correos, sigue adelante con sus vidas. Respondió esa misma tarde. Dijo que había estado esperando que alguien la contactara durante años. Dijo que guardaba todos los documentos. Dijo que sabía que no había sido la única, pero que nunca había podido encontrar a nadie más dispuesto a hablar. Hablamos por teléfono esa noche durante casi 2 horas. Su caso era idéntico al mío en estructura. 3 robos, sin señales de entrada forzada, siempre durante el día, siempre objetos de valor pequeños, fáciles de transportar. El administrador de ese entonces había sido diferente, pero el edificio pertenecía al mismo grupo. Y el técnico de mantenimiento, según los registros que ella había conservado, había sido contratado por la empresa central, no por el edificio específico. Dario Fuentes. No lo nombré yo. Lo nombró ella. Me quedé callado un momento después de escuchar ese nombre en su voz. Le pregunté cómo lo sabía. Dijo que había tardado 2 años en averiguarlo, que después de que la policía cerró su caso sin avances, ella había solicitado los registros de mantenimiento del edificio por vía formal, con asistencia de una asociación de inquilinos, que en esos registros figuraba el nombre del técnico asignado al 7º piso en las 3 fechas de sus robos.
Dijo que cuando lo presentó a la policía, le dijeron que era insuficiente, que la presencia de un técnico en un pasillo no constituía evidencia de nada. Dijo que luego intentó presentar el caso a la empresa propietaria del grupo inmobiliario. Dijo que nunca recibió respuesta. Dijo que después de eso, se mudó. Escuché todo esto sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté si todavía tenía esa documentación. Dijo que sí. Le dije que tenía un video. Silencio. Luego dijo, ¿de él entrando? Dije que sí. Otro silencio, más largo. Dijo, ¿qué piensas hacer? Le dije que todavía no estaba seguro, pero que esta vez no iba a presentar nada a la policía sin haberlo preparado de una manera que no pudieran ignorar. Que necesitaba construir algo completo. No una sola pieza de evidencia, sino un expediente. Fechas, registros, patrones, víctimas, nombres. Algo que obligara a actuar porque la alternativa sería demasiado visible. Dijo, eso ya lo intenté yo sola y no funcionó. Le dije que lo sé, pero que esta vez no íbamos a estar solos. Esa noche llamé a Marcus de nuevo. Le expliqué lo que había encontrado, el caso anterior. Patricia, el patrón sistemático. Le pregunté si podía acceder a los registros de empleo del grupo inmobiliario de forma oficial. Dijo que podía intentarlo, pero que necesitaría un motivo formal para la solicitud. Le dije que le daría uno. Los siguientes 12 días fueron los más metódicos que he vivido. Cada mañana, antes del trabajo, pasaba una hora organizando el expediente. Creé un documento con una línea de tiempo, dividida por fecha, edificio y víctima. Cada entrada tenía su fuente. Un registro público, una captura de pantalla, una transcripción de conversación, un documento firmado. Nada sin respaldo. Patricia me envió su carpeta completa. Impresiones escaneadas de los registros de mantenimiento originales, la demanda desestimada, correos enviados a la empresa propietaria sin respuesta, y una nota escrita a mano en la última página que decía: guardé esto porque sabía que algún día alguien lo necesitaría. Marcus fue extrayendo información en paralelo. Fechas de contratación, registros de acceso, historial de tarjetas maestras. Cada documento llegaba sin comentario, solo el archivo adjunto, porque él sabía que yo sabía qué hacer con ellos. La cámara seguía grabando. Dario volvió al 10º día. Esta vez estuvo 11 minutos. Revisó los mismos lugares. Salió con las manos vacías otra vez. Lo guardé todo. Esa misma noche, mientras organizaba los archivos, encontré algo que no había buscado. En los registros de acceso del edificio había una columna que nunca había revisado. Visitas de personal externo. Proveedores, contratistas, técnicos de empresas externas, no empleados directos del edificio. Filtré por fecha. En cada uno de los 3 días de mis robos había una entrada de visita externa registrada entre las 10 y las 11 de la mañana. El mismo nombre de empresa cada vez. Una firma de consultoría de seguridad. Busqué esa empresa. No tenía página web. El número de registro estaba activo, pero sin actividad fiscal declarada en los últimos 3 años. La dirección registrada era un apartado postal. Busqué el nombre del representante legal. Era el hermano de Robert Callahan. Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego abrí un archivo nuevo y empecé a escribir desde el principio. No para mí, para alguien que fuera a leer esto sin saber nada y necesitara entenderlo todo en orden. Cada robo, cada visita, cada nombre, cada coincidencia que dejaba de ser coincidencia en el momento en que la ponías al lado de la siguiente. Cuando terminé, eran las 2:15 de la madrugada. El documento tenía 27 páginas. Lo guardé en 3 lugares distintos. Un disco externo, la nube, y se lo envié por correo a Patricia con una sola línea. Guarda una copia tú también. Apagué la computadora y me fui a la cama. Y mientras esperaba que el sueño llegara, pensé en algo que Marcus me había dicho la primera noche, cuando le envié el video sin ningún mensaje y él respondió en menos de 3 minutos. 3 palabras. Yo lo conozco. Me había dicho eso sin sorpresa, sin duda, con la velocidad de alguien que ya tenía el nombre cargado en algún lugar de la memoria, listo para cuando llegara el momento. Le escribí al teléfono en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que alguien te diera una razón suficiente? La respuesta llegó casi de inmediato, a pesar de la hora. Desde que cerré el caso hace 3 años. Sonreí en la oscuridad. Guardé el teléfono y pensé, ya casi es suficiente. Pero todavía no.
Había algo que me faltaba y lo sabía desde hacía días, aunque no quería admitirlo porque conseguirlo significaba hacer algo que no había planeado hacer. El expediente era sólido. El video era claro. Los registros de Marcus eran oficiales. La documentación de Patricia era verificable. Pero todo eso era retrospectivo. Era evidencia de lo que ya había pasado, y yo sabía, por los 3 años del caso cerrado de Marcus y por los 7 años del foro sin respuesta de Patricia, que la evidencia retrospectiva podía ser ignorada. Necesitaba algo que no pudiera ignorarse. Necesitaba que Dario volviera una vez más. Y necesitaba que esa vez hubiera alguien esperándolo. Hablé con Marcus un jueves por la tarde, sentados en su coche frente a una cafetería a 6 cuadras del edificio. No quería tener esa conversación por teléfono ni en ningún lugar con paredes que pudieran escuchar. Marcus escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando el parabrisas un momento. Dijo, «Si hago esto de forma oficial, necesito una razón formal para estar allí». Le dije que lo sé. Dijo, «Y si no está en servicio, no puedo retenerlo ni hacer nada vinculante». Le dije que lo sé. Dijo, «Entonces, ¿qué quieres exactamente?» Le dije que quería un testigo. Alguien que pudiera confirmar que el video era auténtico, que la entrada era real, que no había forma de decir que lo había editado o fabricado. Alguien cuya presencia convirtiera el momento en un registro oficial, aunque no fuera una operación oficial. Marcus me miró por primera vez desde que habíamos empezado a hablar. Dijo, «Eso funciona». Le dije que el jueves siguiente, según el patrón de los registros, Dario tenía programado trabajo de mantenimiento en el piso 9. El 7º estaba en su rotación para la semana después. Si el ciclo se mantenía, volvería un martes. Marcus dijo que estaría disponible ese martes. Le di las gracias. Dijo que no le agradeciera, que 3 años era mucho tiempo para tener un caso sin cerrar. Ese fin de semana hice 2 cosas. La primera fue cambiar mi rutina de forma deliberada y visible. Salí a la misma hora todos los días. Tomé el mismo camino. Saludé a los mismos vecinos en el ascensor. Quería que todo pareciera exactamente igual a como había sido durante meses, porque si Dario o Robert notaban algún cambio en el patrón, no vendrían. La segunda cosa fue hablar con 2 de mis vecinos del 7º piso. No les expliqué todo. No podía, todavía. Pero sí les pregunté, con cuidado y sin levantar alarma, si habían notado pérdidas de objetos en sus apartamentos en los últimos 2 años. Cosas que quizás habían atribuido a descuido propio, cosas de las que no estaban seguros. La mujer del 7B se quedó callada un momento. Luego dijo que tenía un anillo que llevaba meses buscando, que había asumido que lo había perdido en algún viaje. El hombre del 7D dijo que una vez encontró su cajón de la cocina abierto cuando llegó a casa, que había buscado si faltaba algo y no encontró nada, así que pensó que lo había dejado él. Los anoté en el expediente. El lunes antes del martes planeado, revisé la cámara 3 veces. Funcionando. Ángulo correcto. Batería completa. Le envié a Patricia una actualización breve. Mañana. Te aviso cuando termine. Respondió con una sola palabra. Estaré despierta. Esa noche no puse alarma. No la necesitaba. El martes amaneció con el mismo cielo gris de siempre. Salí del apartamento a las 8 menos cuarto, con el mismo bolso, el mismo abrigo, el mismo camino. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Saludé al portero de turno. Salí por la puerta principal. Caminé 2 cuadras hacia el norte. Entré a una cafetería y pedí un café que no tomé. Me senté de cara a la ventana con el teléfono sobre la mesa. Marcus llegó a las 8:40. Se sentó frente a mí. Pidió agua. No hablamos de nada importante. Esperamos. A las 10:16, mi teléfono vibró. Movimiento detectado. Abrí la aplicación y giré la pantalla hacia Marcus para que pudiera ver al mismo tiempo que yo. El pasillo apareció vacío durante unos segundos. Luego Dario entró en el encuadre desde la izquierda. La misma chaqueta verde, el mismo logo en el hombro, los mismos movimientos seguros, sin vacilación, sin mirar a los lados. La mano al bolsillo, la llave afuera antes de que la mano llegara a la cerradura. 4 segundos. La puerta se abrió. Marcus grabó la pantalla de mi teléfono con el suyo desde el primer momento en que Dario apareció en el encuadre. Una grabación de una grabación, con marca de tiempo, en el dispositivo de un funcionario municipal que podía certificar que estaba presente en el momento y que la imagen no había sido alterada.
Esperamos. 11 minutos después, Dario salió. Cerró la puerta. Guardó la llave. Caminó de vuelta por el pasillo hacia el ascensor sin apresurarse. Marcus bajó su teléfono. Dijo, suficiente. Esa tarde, Marcus presentó una solicitud formal de revisión de antecedentes laborales al grupo inmobiliario, con base en una investigación activa vinculada al caso de Patricia, que técnicamente nunca había sido cerrado de forma definitiva, solo archivado. Eso le daba margen legal para reactivarlo sin necesitar una denuncia nueva. Al mismo tiempo, envié el expediente completo a 3 destinatarios simultáneos. El primero fue el Departamento de Inspección de Vivienda de la ciudad, con copia del video, los registros de acceso, la línea de tiempo y la conexión entre la empresa de consultoría de seguridad y el hermano de Robert Callahan. El segundo fue un periodista, no de un medio grande, uno de esos que cubre temas de vivienda y derechos de inquilinos para una publicación local que sé que lee la gente del sector. Le había encontrado después de buscar quién había cubierto casos similares en los últimos 5 años. Había firmado 2 artículos sobre fraudes en administraciones de edificios. Le adjunté todo con una nota breve. Tengo el video, los documentos y al menos 3 víctimas dispuestas a hablar. Puede verificar todo antes de publicar. El tercero fue el abogado de Patricia. Ella lo había contratado hacía años para el caso desestimado y nunca lo había dado de baja formalmente. Él tenía el expediente original. Ahora tenía el mío. Luego me fui a casa. Subí por el ascensor. Entré al apartamento. Todo estaba exactamente como lo había dejado, porque Dario nunca encontraba nada porque no había nada que encontrar. Me senté en la silla de la cocina y puse el teléfono boca arriba sobre la mesa. Empezaron a llegar las confirmaciones de recepción. Inspección de vivienda. Recibido. Se iniciará revisión en un plazo de 5 días hábiles. El periodista. Respondió en 20 minutos. Dijo que quería hablar esa semana. El abogado de Patricia. Llamó directamente. Dijo que con esto podían reabrir. Dijo que el video solo ya cambiaba todo, pero que la conexión con el hermano de Callahan y la empresa fantasma convertía el caso en algo que ningún fiscal podría archivar sin leerlo. Esa noche, Robert Callahan recibió una notificación formal de auditoría de sus registros de administración. No de la policía, de la inspección de vivienda. Un proceso administrativo que él no podía hacer desaparecer con una llamada, porque no era una investigación penal, era una revisión de licencias. Y las revisiones de licencias eran públicas. Al día siguiente, Dario Fuentes no se presentó al trabajo. El edificio registró su ausencia como no avisada. Marcus me envió un mensaje a las 11 de la mañana. Sabe que algo cambió. Está esperando. Le respondí, que espere, porque yo también había esperado. Había esperado 8 meses y 3 robos y 2 oficiales con portapapeles y un administrador de brazos cruzados y 7 años de un foro sin respuesta y 3 años de un caso archivado. Había esperado todo ese tiempo, y mientras esperaba, había construido algo que ninguno de ellos había construido. Un expediente que no necesitaba que nadie les creyera a las víctimas, porque los documentos hablaban solos. Cerré los ojos un momento. Pensé en mi madre. Pensé en la cadena de oro que usó todos los días durante 30 años. Pensé en que todavía no la tenía de vuelta. Todavía no, pero faltaba muy poco. 3 días después, el periodista publicó. No fue un artículo pequeño. Ocupó la portada digital de la publicación con el titular. El mismo técnico, 3 edificios, una empresa fantasma y un administrador que nunca veía nada. Había verificado cada documento del expediente antes de publicar. Había llamado al grupo inmobiliario para pedir comentarios. No habían respondido. Eso también estaba en el artículo. Patricia habló con su nombre completo. Yo no. No era necesario. El video estaba ahí. Esa misma tarde, el grupo inmobiliario emitió un comunicado diciendo que habían suspendido a Robert Callahan mientras cooperaban con la revisión de inspección de vivienda. Usaron palabras como proceso interno y compromiso con la transparencia. Palabras diseñadas para sonar a acción sin admitir nada. 2 días después, Dario Fuentes fue detenido. No por los robos en mi apartamento, por los de Patricia. Porque el caso de Patricia, reactivado con el nuevo expediente, tenía algo que el mío todavía no. Una sentencia anterior archivada que ahora se volvía relevante. El fiscal usó eso como punto de entrada y desde ahí tiró del hilo.
El hilo llevó a 8 apartamentos en 3 edificios. 8 víctimas en 4 años. Objetos por un valor total que el fiscal describió en sala como significativo. Robert Callahan fue imputado 6 semanas después. No por robo, por complicidad y abuso de confianza en su calidad de administrador. La empresa de consultoría de seguridad de su hermano fue incluida en la investigación por facturación de servicios nunca prestados, pagados con fondos del edificio. El punto ciego de las cámaras del 7º piso resultó ser intencional. Un técnico de sistemas declaró que la configuración había sido modificada de forma manual hacía 4 años, que no era una limitación técnica, que alguien sabía exactamente qué ángulo eliminar. Yo estaba en el trabajo cuando Marcus me envió el mensaje con la imputación de Callahan. Lo leí 2 veces. Luego guardé el teléfono y seguí con lo que estaba haciendo, porque no había nada dramático que hacer en ese momento. Era solo información. La confirmación de algo que ya sabía desde aquella noche en la cocina, mirando los registros de acceso. Lo que no esperaba llegó una semana después. Una llamada de un número que no reconocí. Una mujer. Dijo que era la hija de una de las víctimas del 3er edificio. Una señora mayor que había perdido, entre otras cosas, varios sobres con dinero en efectivo que guardaba para su tratamiento médico. Dijo que su madre había llorado cuando leyó el artículo. No de tristeza, de alivio. De saber que no había sido descuido suyo, que no había perdido la cabeza, que alguien más había visto lo mismo y había podido probarlo. Me quedé callado un momento después de que terminó de hablar. Le dije que me alegraba de que su madre estuviera bien. Colgué y me quedé mirando la ventana. Las joyas de mi madre no aparecieron. Eso era lo que me habían dicho que probablemente pasaría. Los objetos robados rara vez se recuperan porque rara vez se guardan. Se venden, se dispersan, desaparecen en el mismo circuito invisible que los produjo. Viví con eso. Lo que sí recuperé fue algo distinto y más difícil de nombrar. La certeza de que lo que había visto era real. De que el cajón abierto y la taza de café y la caja debajo de la cama no habían sido paranoia, ni mala suerte, ni descuido mío. De que había un sistema, y que el sistema había funcionado durante años, porque nadie había tenido el tiempo, la paciencia o los aliados suficientes para documentarlo completo. Yo tuve las 3 cosas. No porque sea especial, sino porque me robaron una vez de más. Hay algo que aprendí en esos meses y que no sabía antes. La impunidad no vive en las personas. Vive en los espacios entre las personas, en los puntos ciegos, en los casos archivados, en los formularios que nadie vuelve a abrir, en los foros sin respuesta, en los administradores de brazos cruzados que saben que la gente eventualmente se cansa y se va. La única forma de quitarle ese espacio a la impunidad es llenarlo, con documentos, con fechas, con nombres, con personas que comparan notas aunque no se conozcan, con aliados que llevan 3 años esperando una razón suficiente. Nadie mira hacia arriba. Eso fue lo que me salvó. Y eso es lo que les digo a todos los que me preguntan cómo lo hice. No lo hice con ira, lo hice con paciencia. Lo hice despacio, en silencio, una página a la vez, hasta que el expediente fue más grande que la capacidad de cualquiera de ignorarlo. Eso es todo lo que hay.